damos muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Te glorificamos y te exaltamos en esta hermosa mañana, Padre. Te damos gracias por todo tu amor y toda tu fidelidad que siempre has derramado con todos y cada uno de nosotros en tu inmensa bondad y misericordia, Padre. En esta mañana te alabamos, te glorificamos y te exaltamos, Señor. Gracias, Padre, por tu amor y tu bondad en esta hora, en el nombre poderoso y santo de Jesús, porque solamente tú mereces la gloria y toda la alabanza por los siglos de los siglos, Señor. Amén. Amén, amén. Dele un fuerte aplauso a Dios, hermano. Aleluya. Me da mucho gusto verle, de verdad. Estoy muy contento siempre de que vengo y Dios me permite, ¿verdad?, esa oportunidad de poder estar con usted y compartirle una palabra de parte de Dios que hemos estado pidiendo, y Dios nos ha llevado siempre al mensaje preciso en nuestra vida, porque Él ha preparado el mensaje desde antes de la fundación del mundo, desde antes de que nosotros siquiera hayamos pensado en nuestros propósitos. Dios siempre ha pensado en nosotros, en cada detalle, en cada situación. Dios siempre está ahí en medio de nosotros. ¿Qué le parece si en esta mañana me acompaña al capítulo 12 del Evangelio de Mateo? Ya hemos analizado 11 capítulos desde que empezamos a buscar que Cristo sea formado en nosotros, y que nos salimos un poquito de la línea que llevábamos de Gálatas capítulo 4 versículo 19, que dice que Pablo sufría dolores de parto hasta que Cristo fuera formado en nosotros. Esa frase de que Cristo fuera formado en nosotros hizo mucha rema en mi corazón, de tal manera que oré a Dios para que el Señor nos concediera el poder descubrir cómo es que Cristo es formado en una persona. Y pues no hay otra forma más que seguir sus mandamientos, preceptos, y que podamos nosotros, a través de analizar las Escrituras, en este caso en el Evangelio de Mateo, podamos nosotros descubrir cómo es que Cristo enseñó, qué enseñó, y así Él se ha formado en cada uno de nosotros. En este pasaje del capítulo 12 de Mateo vamos a ver dos experiencias que corresponden al día sábado, o al Sabbat, como dicen los hebreos, ¿verdad?, los judíos. El día de reposo para nosotros, esa es la traducción, día de reposo. Así que vamos a leer el capítulo 12, versículos del 1 al 8, para entrar en el contexto de lo que el Señor quiere enseñarnos el día de hoy, que lleva como título consideración por necesidad. Consideración por necesidad. Y hoy vamos a ver cómo Dios nos considera cuando nosotros tenemos una necesidad. Dice la Escritura en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 12, versículo 1 en adelante. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados un sábado. Sus discípulos sintieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Los fariseos, al verlo, le dijeron: tus discípulos hacen lo que no está permitido hacer en sábado. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban sintieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió de los panes de la propiciación, que no le estaba permitido comer ni a él ni a los que estaban, ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el sábado los sacerdotes en el templo profanan el sábado y son sin culpa?
Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Si supieras lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Qué hermosa, hermanos, explicación de los principios del reino de Dios con respecto a los mandamientos. Antes de meternos en materia, quiero que brevemente, a forma de introducción, veamos unos puntos importantes. El primero que quiero citar es que recoger espigas en el día de reposo era un acto de trabajo y por consiguiente estaba prohibido. Número 2, veremos en este pasaje el corazón de Dios con respecto a su ley y la necesidad del hombre, o sea, la ley y la necesidad del hombre. Lo vamos a ver el día de hoy. Jesús, tenemos que entender que vino a revelar el corazón compasivo, amoroso y comprensivo de Dios, entre otros atributos. Cristo liberó a sus discípulos de las corrupciones e hipocresía de los religiosos fariseos. Dios siempre tendrá consideración y comprensión en su pueblo, sobre todo cuando tú y yo tengamos necesidad. Siguiente punto que vamos nosotros a comprender es que Jesús no condenó a sus discípulos por lo que hicieron, sino por el contrario, los defendió porque ellos tenían una necesidad. Los fariseos, los religiosos, no se molestaron porque arrancaron espigas del campo de otro, lo cual nosotros en este tiempo, para nosotros sería como un robo. Si tú te metes en el maizal de otra persona y arrancas el maíz, los elotes, te van a tachar de ladrón. Pero yo quiero decirles que en la Escritura eso estaba permitido. De hecho, era un mandato de Dios que el dueño del campo permitiera a los que venían de paso, a las viudas, a los huérfanos, recoger de la siembra un poco para que pudieran comer. Todo esto nosotros lo vemos en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 25, versículo 23. Así que, ¿qué decía entonces, hermanos, para nosotros entrar en materia? ¿Qué decía la ley concretamente acerca de este mandamiento al cual los fariseos hicieron alusión y que por medio de él criticaron a Jesucristo? En el libro de Éxodo, en el capítulo 34, versículo 21, si gustan acompañarme, Éxodo 34, 21, Génesis, Éxodo 34, 21. Dice, 6 días trabajarás, pero el séptimo día descansarás, aún en tiempo de siembra y de cosecha descansarás. Ese era el mandamiento, eso era lo que la ley decía, y la ley decía que no podíamos, o no se podía, los judíos no podían trabajar o hacer un acto de trabajo en el día sábado. Entonces, la pregunta que surge inmediatamente es, ¿Jesús estaba violando el sábado? O sea, ¿lo estaba transgrediendo? Como vimos en una de las consideraciones hace rato, dijimos que Jesús vino a enseñarnos el verdadero sentido de lo que la ley quería decir con lo que estableció.
a lo cual los judíos no tenían la revelación. Y Jesús vino a revelarnos la palabra de Dios. Entonces el Señor no vino a transgredir ningún mandamiento. Nosotros, si vamos al Evangelio de Mateo en el capítulo 5, versículo 17, Mateo 5, 17, nosotros vamos a ver que el mismo Señor Jesús dijo estas palabras. Mateo 5, 17. No penséis que he venido a abolir o a transgredir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. Entonces, ¿cuál era el problema que tenían los fariseos? Que ellos habían hecho una interpretación muy privada de las cosas de Dios y no habían comprendido el propósito de los mandamientos. Algunas veces les he comentado que los mandamientos de Dios no son una carga para nosotros. Los mandamientos es el acto de amor, de gracia y de misericordia más grande que el hombre haya podido recibir. Así es que Jesús lo que quería era enseñar el sentido verdadero del mandamiento, lo que realmente Dios quería decir. Así que con las palabras de Jesús, todo predicador sabe lo que debe de hablar y lo que debe de decir. Dice la Escritura en Lucas 6:5, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 6, versículo 5, y les decía, el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Al decir que era Señor del sábado, quería decir que Él determinaba para qué se usaba el sábado. Ahora vayamos a Marcos capítulo 2, versículo 27. Marcos capítulo 2, versículo 27. También les dijo, el sábado fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del sábado. Es decir, que Jesús le estaba diciendo a la gente que el sábado era un acto de amor, de gracia y de misericordia para el ser humano, para que descansara de sus días de trabajo. El mandamiento decía, 6 días trabajarás y el séptimo descansarás. Así es que Dios en su gracia y en su misericordia dio el sábado para nuestro descanso. No lo dio para hacerlo un día religioso, ni mucho menos como los fariseos en su hipocresía lo guardaban. Cuando el hombre entonces no entiende el sentido del mandamiento, ¿qué es lo que pasa? Que se porta religioso. Un líder espiritual que no entiende los mandamientos de Dios, lo que va a producir en su gente es carga, porque no entiende el sentido de las palabras de Dios. Así encontramos muchas iglesias cargadas de mandamientos de hombres, pero no de Dios, estableciendo cosas que a su consideración se deben de hacer, cuando Jesús nos enseña el sentido correcto de los mandamientos de Dios. ¿A qué apuntan? ¿Hacia dónde van? Y no son de interpretación privada. Por eso, amados hermanos, Jesús había enseñado que fueran a Él los trabajados y cargados. ¿Cómo yo le iba a poner una carga y después al mismo tiempo le iba a decir, vengan a mí los que están trabajados y cargados? No, lo que Él estaba diciendo es que los religiosos los habían llevado a recibir muchas cargas por los mandamientos que el hombre había establecido, pero que no eran mandamientos de Dios.
Y Él sabía que estábamos cargados de esas cosas. Entonces Jesús vino a quitar esa carga. Por eso dijo: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. De hecho, fue una parte del motivo de la semana pasada de nuestra enseñanza, en Mateo capítulo 11, versículo 28. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, yo los haré descansar. ¿Por qué viene el descanso? Porque nosotros comprendemos lo que realmente Dios quiso decir. Entonces no fue lo que dijeron otros. No, los otros son una bola de religiosos. Y Jesús vino a quitar todas esas cargas que los religiosos le habían impuesto a la gente. ¿Y saben qué era lo peor? Que ellos, los religiosos, no las guardaban, no las hacían. Y por eso aparentaban piedad. Porque ellos decían, pero no hacían. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo mucha gente así está en este tiempo? Porque la iglesia de Jesucristo no es para vivir cargada. Porque dice la Biblia que su yugo es fácil. Su yugo es fácil y ligera su carga. Mateo 11:30. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. De tal manera que Dios no nos vino a cargar con los mandamientos y preceptos, sino más bien nos vino a traer libertad. Pero la gente religiosa y el religiosismo que se mete en las iglesias le pone carga a la gente. Y aquellos que están proclamando esas cargas, ellos mismos no las pueden soportar ni llevar. Ni las cumplen, solamente hablan, pero ellos ni siquiera las hacen. Y Jesús nos vino a descargar de esas opresiones. Porque, amados hermanos, hay un principio. La gente religiosa debe de entender que los trabajos en el día de reposo son legítimos si son necesarios. ¿Usted sabía que en esta iglesia hay otra congregación el miércoles? O sea, si usted piensa que nosotros los que estamos aquí somos todos los de la iglesia, no, le tengo una noticia. El miércoles tenemos otra iglesia, otra gente que se reúne en la casita, que trabaja el domingo. Y como no puede venir el domingo, viene el miércoles, porque el domingo trabaja. ¿Estarán en pecado? ¿Estarán violando el sábado, el día de reposo? ¿Se da cuenta la gente religiosa? La gente religiosa así piensa. No es así, hermanos. Los trabajos son algo que Dios ha puesto y son válidos y justificables aún en el día de reposo, porque es cuestión de necesidad. Y ahorita vamos a ir viendo el porqué, hermanos. Los mandamientos de Dios no son gravosos, ni deben de ser una carga para nadie. Así que, ya que Dios tiene consideración por necesidad, que es el nombre de nuestro tema, consideración por necesidad, Dios considera a la gente que el día de reposo trabaja. Porque entonces Dios se contradeciría en su palabra y Él no se contradice. Porque dice que aquel que no provee para su casa es peor que un incrédulo. Pero si yo trabajo el domingo, Señor, sí, pero tu prioridad es tu casa. Así es que Dios tiene consideración por necesidad. Si por causa de tu trabajo algún día el domingo no puedes venir, bueno, sabes que aquí el miércoles también hay otro culto en la tarde y puedes venir. O sea, no hay pretexto tampoco, porque hay gente que
se acostumbra a no venir. No, pues es que yo trabajo, no puedo ir. ¿Y el miércoles? Y el jueves de varones, porque el día jueves en varones adoramos a Dios. ¿Sabe por qué? Porque el día de reposo tiene este principio. Fue dado un día de descanso para promover la adoración a Dios. ¿Qué estamos haciendo aquí? Adorando a Dios. El día de reposo tiene este énfasis: promover la adoración a Dios. Y si su día de descanso de mi hermano es el martes o de la hermana, bueno, pues el martes hay mujeres, el jueves hay varones, el miércoles hay culto entre semana, el viernes hay culto de oración. O sea, no hay forma de no adorar a Dios cualquier día de la semana, aunque tú trabajes el domingo. Así que si por alguna causa tú el domingo no vienes, no tienes justificación si no vienes en la semana a adorar a tu Señor. Porque el propósito es ese, que haya un día de descanso y el día de descanso lo dediques a la adoración a Dios. Le des un tiempo de adoración a Dios. Gracias a Dios lo que estamos aquí. Dios nos ha concedido el domingo, pero Dios es considerado sabiendo que hay gente que, por ejemplo, tenemos un hermanito que es un policía auxiliar y él trabaja un domingo sí y uno no. Entonces un domingo viene aquí, pero el miércoles que no viene el domingo va allá. Pero ¿y qué hay de aquellos que no hacen eso? Hermanos, hay un solo principio. Mire, en el reino de Dios, uno de los más grandes problemas que existen es que Satanás siempre ha querido que el hombre lo adore a él. Por eso cuando Jesús se enfrentó con él en la tentación, el diablo le dijo: todo esto te daré si postrado, ¿qué? Me adorares. Entonces ahí está el principio, que tú o adoras a Dios o adoras al diablo. Si tú no vienes a adorar a Dios en cualquier día de la semana que tienes libre para poder venir, entonces vas a estar toda tu vida adorando al diablo. Aunque tú digas que no es así. Porque todos somos un cuerpo y el cuerpo de Dios no está separado. El cuerpo de Dios fue destinado para que juntos adoremos como uno solo al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Mentira del diablo la gente que vive en su casa y no viene a la congregación de los santos. ¿Por qué lo llamó la congregación de los santos? Pero ese pasaje no lo leyeron esos cabezones. Nada más leyeron como es gente religiosa que nada más iba los domingos, pues por eso. Hermanos, si nosotros no entendemos que nosotros debemos de ser diferentes a los demás, estamos perdidos en el universo. Estamos perdidos, apartados del Señor, aunque digamos que oramos, aunque digamos que hacemos. No es así, tú estás viviendo una mentira. La gente que no viene a la congregación como un cuerpo en Cristo, si no adora a Dios, adora al diablo. Punto. Se acabó. Se acabó toda conversación. El reino de Dios ha tenido esa lucha, la adoración. Pero ¿creen que es la única herramienta que el diablo usa para adjudicarse la adoración que es para Dios? No. Cuando él no logra que el ser humano voluntariamente lo adore a él y no a Dios, él transgrede la alabanza de la iglesia. Así encontramos en este tiempo a muchos supuestos cantantes pseudocristianos que en sus canciones y alabanzas, número uno, ni siquiera mencionan a Cristo, ni a Jesús, ni a Dios. Cuando tú escuches una canción de un individuo de allá afuera, donde él no nombra a Cristo, a Dios y a Jesús, entonces, hermanos, esa canción no es de adoración a Dios. A ver, ¿qué te parecería
Que fueras con tu esposa y le cantaras, ¿verdad? Que tu esposa se llama, ay, es que luego digo nombre y dicen, ay, habló de mí, pastor. Ay, no. Es que es el primero que se me viene a la mente. Y siempre se me viene el de Juanita, así es que ni modo. Que tu esposa se llame Juanita y que tú estés cantando, Teresa, te amo. ¿Ah, verdad? Pues no, ¿a quién le estás cantando? A Teresa. Tu esposa no se llama Juanita, Teresa, se llama Juanita. Entonces, ¿qué va a hacer tu esposa? Pues de cachetadas no te va a bajar. O sea, las cosas son como deben de ser. Si es a Dios la alabanza, debe de nombrar a Cristo, debe de nombrar a Dios y debe de nombrarlo como Señor, Salvador y todo eso. Cualquier canción de un pseudo cristiano que no traiga esas frases, esa alabanza no es para Dios. Esa alabanza seguramente es para el mundo y para el diablo, pero no es para Dios. Y así hay muchos cantantes. O luego ponen frases antibíblicas. Por eso la iglesia debe de tener discernimiento. Y los que vienen a cantar aquí, los de alabanza, tienen que tener discernimiento. Porque si nosotros no le cantamos a Dios, le vamos a cantar al mundo o al diablo. Y aquí en este lugar se viene a cantar a Dios y a alabar a Dios, al Rey de Reyes y al Señor de los Señores, y al diablo no le vamos a permitir nada de eso. Porque toda nuestra alabanza es para Él. Así que eso le pido a los de alabanza, que tengan mucho cuidado con las canciones. Que sean muy específicos en buscar la verdadera adoración. Una canción que tenga esas características, que diga Jesús, que diga Cristo, que diga Señor, que diga Dios, que diga Jehová, pero que diga a quién está dirigida. Porque si no está dirigida a Dios, está dirigida al mundo y al diablo. Y nosotros eso aquí no se lo vamos a permitir, porque Él no ha logrado que nosotros voluntariamente lo adoremos, porque nosotros hemos nacido de nuevo y adoramos al Rey de Reyes, Señor de Señores, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y como no ha logrado eso, entonces va a buscar que nosotros lo adoremos a Él a través de sus alabanzas, a través de sus canciones, que por influencia suya ha metido en la cabezota de calabaza de la gente que va por el dinero y no por adorar a Dios. Así es que eso yo pido mucho en esta iglesia, que tanto usted como el grupo de alabanza tengan mucho cuidado en las canciones que están cantando. Y que sea explícita una canción de alabanza a Dios. Conforme ha avanzado el tiempo, se han contaminado más las alabanzas. Yo recuerdo cuando me convertí y todas las alabanzas que yo cantaba, todas en absoluto nombraban a Cristo, a Jesús, a Jehová, a Dios, al Señor, iban dirigidas específicamente. Yo no encontraba una alabanza como las de ahora, que los cantantes no sabes si le estás cantando a la novia, a la esposa, o si es Dios. Pero como ellos están por esto y no por esto y por la adoración a Dios, por eso ellos se contaminan y por eso ellos transgreden la alabanza que es para Dios. Así que téngalo muy en cuenta. Si Satanás no logra que usted adore a Dios, que deje de adorar a Dios de su propia voluntad, entonces va a transgredir sus alabanzas. Y usted no lo debe permitir. Porque dice Efesios capítulo 1 que nosotros estamos hechos para la alabanza de su gloria. Tenga muy en cuenta eso, hermano. Que eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, el día sábado, que era el mandamiento, promovía la adoración a Dios. El día de descanso, el Sabbat, era para promover la adoración. Pero mucha gente, hermanos, como ignora esas cosas, pues por eso hace lo que hace. Entonces, podemos nosotros preguntarnos, ¿para qué era el día de reposo? Bueno, ya contesté, pero lo voy a decir más específicamente. El día de reposo era para fomentar la adoración y no para obstaculizarla. Los discípulos de Jesús, fíjense bien, habían tenido hambre. Dice el versículo 1
en la segunda parte. ¿Cómo sabemos qué es la segunda parte? Lo voy a explicar para la gente que no sabe. Cuando en un versículo tú encuentras una frase y un punto, pero ese versículo no se acaba y continúa, entonces quiere decir que tiene dos partes. La primera donde está el punto y la segunda que continúa hasta el siguiente punto. Después viene el siguiente versículo. Hay versículos que tienen hasta 3 partes. Ahora también la misma oración nos enseña si el versículo está partido en partes. No solamente separada con un punto, puede ser con una coma o con un punto y coma, pero en la oración nosotros vemos que en la oración dice una cosa y después cambia otra cosa. Entonces ahí hay 2 partes. Amados, esta es gramática esencial. Por eso mucha gente no interpreta bien las Escrituras. Por eso mucha gente no entiende lo que la Biblia está diciendo. Entonces, en el versículo 1 vemos claramente, vea, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados un sábado, punto. Entonces esa es la primera parte. Segunda parte, de la que vamos a hacer énfasis hoy. Sus discípulos sintieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Segunda parte del versículo. Entonces los discípulos habían sentido hambre. El satisfacer una necesidad esencial. ¿Cuáles son las 3 necesidades básicas del ser humano? Jesús lo explicó en el Sermón del Monte. Dice que es comer, beber y vestir. Esas son las 3 necesidades esenciales del hombre. Entonces la tele, el coche, la casa y lo demás no es una necesidad esencial. ¿Por qué? Porque si tú dejas de comer, ¿qué te pasa? Te mueres. Si tú dejas de tomar agua, ¿qué te pasa? Te mueres. Y dejas de vestir. Hay gente que se muere porque no tiene un trapo que ponerse. Ay, es que no tengo ropa. Todo ahí lleno. A lo mejor ni te queda, pero de que tienes, tienes. Ahora, si ya quieres ropa, pues esa que tienes que no te queda, regálasela a alguien. Porque si estás esperando bajar de peso, eso nunca va a ocurrir. Llevas años. Y ahí está el vestido nuevo. Porque dices que vas a bajar de peso. Ya bájalo, mételo a la tintorería y ve a una jovencita de la iglesia y dile, mira, ay hija, cuando tenía tu edad, también tenía tu talla. Toma, te lo regalo. Pero ya no estés, nunca te lo vas a poner. Hermanos, el cuerpo del ser humano se va degradando. Y aunque no queramos, perdemos la firmeza, la elasticidad, nos volvemos guangos y barrigones. Entonces, amados hermanos, el satisfacer una necesidad esencial de vida no viola el mandamiento, porque el Señor sabe nuestras necesidades. Ahora, si nosotros nos pusiéramos espirituales, diríamos que la vestidura a la que se refiere aquí es la vestidura del alma, el que es el comportamiento, la actitud, el pensamiento, y también es válido. O sea, hermanos, todos de alguna manera hacemos hermenéutica, que es la ciencia teológica de la interpretación. El problema es que cada quien interpreta de acuerdo a su conocimiento, de tal manera que entre más conocimiento tienes, mejor interpretas las Escrituras. Pero hay gente floja que no quiere aprender. Entonces siempre está interpretando a su manera y a su conveniencia. Pero cuando encuentra una persona que sí sabe, le dice, a ver, espérame, para tu carro. Vamos a leer el contexto, vamos a descubrir cuál es el tema principal, vamos a ver de qué está hablando este tema y ahora sí vamos a buscar versículos que nos arrojen luz también acerca de lo que estamos leyendo. Ahí ya cambia la interpretación.
Ahora, si le quieres meter más caché y escudriñar más profundo, pues entonces vamos a hacer exégesis. Vamos a tomar otras interpretaciones bíblicas, vamos a tomar comentarios bíblicos y después de haber leído todo eso, consultamos en oración al Espíritu Santo para que Él nos revele el verdadero sentido de lo que Él quiso decir. Ya ve que no es fácil preparar un mensaje el domingo para que usted lo eche por la borda, para que usted le entre por un lado y lo tire del otro lado, para que usted no entienda la responsabilidad que usted está adquiriendo al recibir este mensaje. Porque leímos en las semanas pasadas que 3 ciudades fueron condenadas por no saber la responsabilidad de ellos al recibir el mensaje de boca misma del Señor de los señores. Así que mucha gente, como les digo, se jacta que lee muchos mensajes y que a lo mejor son predicadores mejores que yo. Qué bueno, pero tú no entiendes la responsabilidad que estás adquiriendo al recibir ese mensaje. Porque mientras más luz tengas, más responsabilidad se te demanda. Dígale al que está a tu lado, mientras más luz tienes, más responsabilidad se te demanda. Así que a mí la gente no me apantalla por todos los versículos que se sepa. Sé que tiene mucha luz, pero ¿la usará para alumbrar a su familia? ¿La usará para alumbrar a sus amigos, a sus compañeros de trabajo? ¿La usará para corregir sus errores? ¿La usará para vencer sus circunstancias y para vencer sus obstáculos? Bueno, eso es muy diferente. Por eso Jesús dijo que nuestra lámpara o nuestra luz debe de alumbrar. Dile que está a tu lado, ¿ya entendiste? Qué bueno, hermano, que tienen mucha luz. Ahora quiero ver la responsabilidad, a ver si son responsables a esa luz. El Señor sabe entonces, hermanos, nuestras necesidades, y Él nos considera en la necesidad. Los apóstoles tenían una necesidad esencial. ¿Cuál es? Hambre, comer. La Escritura en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 9, Pablo dice que todo obrero es digno de su salario. Otra traducción dice sustento. Otra traducción dice de cumplir su necesidad de comer. Y dice, mandó el Señor, no yo. O sea, era un mandamiento de Dios que los que predican el Evangelio vivieran del Evangelio. Pero ese pasaje mucha gente no lo lee, y si lo lee no lo entiende. Entonces, como ellos estaban sirviendo a Dios, y Dios es el proveedor, y Dios los había metido por el campo, porque en el reino de Dios no hay casualidades, hay propósitos. Y el Espíritu Santo había movido a Jesús y a sus discípulos a meterse en ese campo, porque sabía el Espíritu Santo que era tiempo de proveer a sus hijos, a sus siervos. Y por eso ellos entraron y comieron, porque Dios es Jehová el proveedor. Así que cuando tú recibes algo, no es casualidad. Si alguien tiene en tu corazón darte algo, no es casualidad. Es porque Dios es tu proveedor, es porque está viendo una necesidad y está mandando a alguien a suplir esa necesidad, porque Dios te ama, porque Dios sabe cuál es su responsabilidad para nosotros. Se debe entonces hacer la provisión necesaria. En 2 cosas fundamentalmente Dios operaba en esta cuestión. Primero, en suplir la necesidad de comida, pero también de salud. Por eso este pasaje del capítulo 12 tiene 2 partes esenciales o 2 temas ambiguos, pero que como aquí están divididos, nosotros pensamos que son 2 cosas diferentes, pero no lo son. Porque el capítulo 12, del versículo 1 al versículo 8, va unido al versículo 9 y versículo 14.
Y nosotros ahí vemos que Dios provee en la necesidad de alimento y en la necesidad de salud. ¿En qué día? En el Sabbat, en el día de reposo. Porque el mandamiento, la esencia del mandamiento es que siempre se haga el bien en el día de reposo. Porque es un acto de adoración a Dios. Cuando nosotros obedecemos, cuando nosotros hacemos lo correcto, nosotros estamos haciendo un acto de adoración a Dios. Por eso en Mateo 12, del 9 al 12, dice la Escritura, saliendo de ahí, fue a la sinagoga de ellos. Y había ahí uno que tenía seca una mano. Para poder acusar a Jesús, le preguntaron, ¿está permitido sanar en sábado? Y él les dijo, ¿qué hombre entre vosotros si tiene una oveja y ésta se le cae a un hoyo en sábado, no la echa a mano y la saca? ¿Cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, escuchen, está permitido hacer el bien en sábado. Entonces el problema de los religiosos es que no entienden este principio, que el sábado fue puesto a favor del hombre para su bien. Y si en ese día ocurre algo catastrófico, en este caso, ¿verdad?, que había un hombre que estaba enfermo, Jesús dijo, yo lo voy a sanar porque es permitido sanar. Porque además Él estaba mostrando su poder sanador y les estaba mostrando sus credenciales como el Mesías de Dios. Qué hermoso, hermanos, cuando nosotros escudriñamos la palabra así y la entendemos. El porqué de los porqués. Por eso hay una frase que dice mucho el doctor Alducin. Dice, lo que sabemos, no lo sabemos como lo debemos de saber. O sea, sabemos el producto terminado de las cosas, pero no sabemos cómo se produce. Y por consiguiente, si nada más sabemos el resultado, nunca vamos a entender bien los procesos, cómo los vamos a llevar a cabo, cómo los vamos a explicar y enseñar a la gente. ¿Por qué hay gente que guarda el sábado? ¿Por qué hay gente que está aferrada y necia que hay que guardar el sábado? Y que a fuerzas tenemos que guardar el sábado, porque si no guardamos el sábado, pues entonces no es correcto el domingo. Pero pregúntenle a la gente esa, ¿cuál es el propósito del sábado? Y lo único que te van a decir es que es un mandamiento. Y ahora pregúntales, ¿y cuál es el propósito del mandamiento? Y no van a saber. Porque el propósito del mandamiento es fomentar la adoración a Dios y no bloquearla. Porque Dios considera la necesidad de todo ser humano. Los fariseos entonces y religiosos se sintieron señores de ese día y los únicos en saber lo que se tiene que hacer o no, pero Jesús dijo que Él era el Señor del sábado. En el versículo 8 nosotros leemos, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. O sea, los religiosos estaban explicando que a su entender del mandamiento, el día sábado no se podía hacer absolutamente nada. ¿Saben ustedes históricamente por qué uno de los gobernadores romanos, por qué destruyó Jerusalén? Cuando Jerusalén, en el tiempo que fue hecha la profecía de que no quedaría piedra sobre piedra, en el tiempo de los macabeos, vinieron un gobernador romano y destruyó toda Jerusalén. ¿Y saben por qué logró destruirla a pesar de la oposición? Porque tenían muchos días peleando. ¿Y saben por qué la destruyó? Porque él vio que el día sábado el pueblo de Israel
no podía pelear. Entonces él lanzó su ataque un día sábado, mientras todos estaban en su casita así. Y mole a Dios. Porque no entendieron cuál es el propósito del sábado. Por eso que dice Oseas 4:6, mi pueblo es destruido porque le falta conocimiento. No dice que no tiene, dice que le falta. Así que dile que te está a tu lado, te falta. Hermanos, ese día se debe de hacer la provisión de salud y de sustento de comida. Y no debemos de ser gente religiosa. Es por eso que así se les declaraba que Jesús determinaba, porque Él es el Señor. Él determina para qué se usa lo que Él mismo impuso. 6 días trabajarás y el séptimo descansarás. Él lo estableció. Él siendo el Señor, Él determinaba para qué se usaba. Los religiosos, lo único que hacían era sus interpretaciones privadas de las cosas de Dios, lo que mucha gente hace hoy. Hace sus interpretaciones privadas de las cosas de Dios. Si observamos bien, amados hermanos, los ejemplos de Jesús, Él puso 2 ejemplos. Uno con respecto a David y otro con respecto a los sacerdotes. Vamos a poner el primer ejemplo para que nosotros veamos que Dios siempre tiene consideración cuando hay una necesidad. El primer ejemplo está en el versículo 3. Pero les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban sintieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la propiciación que no le estaba permitido comer ni él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? Ay, hermanos, ese David hizo tantas cosas. Era tremendo. Uno de sus más grandes logros fue el establecimiento de la alabanza, de adoración. Él era un adorador impresionante de Dios. Muchos salmos están dedicados o compuestos por él. No es casualidad, porque Dios siempre está buscando adoradores en espíritu y en verdad. ¿Sabe qué concordancia encontré? Esto es bonito, hermano. Miren, David era rey, ¿sí o no? David un día no tomó en cuenta a los sacerdotes para consultar a Dios. Él mismo se puso el efod de sacerdote y fue a consultar a Dios. Él es uno de los que cambiaron la alabanza. Un día salió encuerado. Sí. Salió encuerado y salió alabando a Dios. Una de sus esposas lo criticó y por esa causa dejó de ser reina y fue quitada porque criticó a David. Pero ¿sabe qué? Todos los salmos de David son profecía. Los salmos de David hablan del Mesías también. Profetizan sobre el Mesías. Entonces David era rey, fue sacerdote, rey, sacerdote, ¿y qué? Profeta. Ahora vea esto. Jesús es rey, es profeta y es sacerdote para siempre según la orden de Melquisedec. Usted y yo somos reyes, somos sacerdotes
Y se nos ha dado la palabra profética para ir y predicar el evangelio. Somos descendientes de Jesús y somos descendientes de David. Aleluya. ¿Ya vio? Qué tremendo es eso, hermanos. Se nos ha concedido la palabra profética más segura. Somos los portadores de la voz de Dios. Pero el mensaje de Dios ya está establecido. Nosotros ya no tenemos que inventar. Ya está establecido. Lo que se tenga que decir ya lo dice aquí en las Escrituras. Nosotros somos portadores de lo que aquí dice. No es mi pensamiento personal, no es mi sabiduría personal, porque la palabra de Dios no es de interpretación privada, sino que los hombres de Dios, habiendo sido inspirados por Dios, escribieron las cosas que están aquí. Nosotros solamente estamos pasando al costo lo que aquí dice. Qué hermoso, hermanos, cuando nosotros entendemos eso. Así que Jesús se declaró también que Él era, como acabamos de ver, rey, sacerdote y profeta. ¿Por qué? Porque Él es Dios. ¿Y nosotros somos dioses? No, pero fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. También vemos, hermanos, que Dios nunca Él va a condenar a alguien que tiene una necesidad, ya sea trabajar o por estar enfermo y que no pueda venir a la iglesia. Él nunca lo va a condenar, porque Él siempre tiene consideración por necesidad. Él, hermanos, no va a declarar culpable al que es inocente. Fíjense lo que había dicho el profeta Oseas en el capítulo 6, versículo 6. Oseas, capítulo 6, versículo 6. Ezequiel, Daniel, Oseas 6:6. Porque misericordia quiero y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿Sabes qué más le agrada a Dios? O sea, es bueno, no estamos diciendo que no está bien que alabemos a Dios y todas esas cosas, que presentemos nuestras ofrendas delante de Él, pero a Él más le agrada que tú tengas conocimiento. Fíjese lo que dice la Escritura: porque misericordia quiero y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿Se da cuenta? Porque yo insisto mucho en el conocimiento de usted, que se venga a aprender, que vaya avanzando en el conocimiento, porque eso le agrada más a Dios. Eso no lo digo yo, no es mi afán, no es porque, es que el pastor a fuerzas, no. Aquí está el principio: porque misericordia quiero y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos. Misericordia y conocimiento es lo que Dios quiere que nosotros apliquemos. Porque el holocausto no puede sustituir el amor y la fidelidad que vienen por el conocimiento de Dios. ¿Por qué la gente es infiel a Dios? ¿Por qué peca? ¿Por qué hace lo que hace? Porque no tiene conocimiento. ¿Por qué la gente no tiene amor? Porque no conoce a Dios.
Por eso cuando veo los matrimonios de allá afuera que dicen que se aman, ¿cómo pueden amar si no conocen a la fuente del amor, el cual es Cristo? ¿Por qué le decimos a los jóvenes que se enamoren de Cristo para que verdaderamente le puedan dar un amor verdadero a un joven o a una joven que escojan como su pareja? Porque nadie puede dar lo que no tiene. Si no tienes a Cristo, que es la fuente del amor, ¿cómo tú le vas a decir a alguien que lo amas? Imposible. Nadie puede dar lo que no tiene. Lo más que le das es la atracción que tienes hacia Él, el deseo carnal o sexual, pero ese no es amor. Porque el amor es sufrido, benigno, no se envanece, no busca lo suyo, todo lo soporta. A esos no les gustó, ¿verdad? El amor nunca deja de ser. Entonces la persona que dice ya no te amo, pues nunca te amó, porque ya te dejó. Y el principio del amor es que Él nunca deja de ser. ¿Y por qué te dejó de amar? Porque no te amaba, porque Él no conocía a Cristo, porque Él no estaba pegando a la fuente del amor, y nadie puede dar lo que no tiene. O sea, será difícil entender eso. O sea, no crean que a veces, amados hermanos, yo les digo las cosas porque es mi afán, es porque es lo mejor para su vida. No hay nada mejor que nosotros conozcamos a Dios para que lo podamos amar, porque Él nos conoció primero y nos ha dado la revelación de su Hijo, y el Hijo nos ha dado la revelación del Padre para que lo adoremos y lo amemos. Nosotros al amar a Dios, Él nos regresa amor, y el amor que nos regresa nosotros lo podemos impartir a nuestra familia, a nuestros hijos, nuestra esposa. Pero si Cristo no está en nosotros, lo que tenemos es una religión. Entonces, ¿qué va a pasar? Que nosotros solo vamos a dar religión a nuestros amigos, a nuestros compañeros, esposo, esposa, hermanos, solo religión, pero no amor. Así que cuando la leona de Tacubaya se pone así, es un momento preciso para que le demuestres tu amor. ¿Cómo? Soportando. Cada mes pasa eso, ni modo. Difícil. Pero ¿cómo demostramos nuestro amor? Ahí, aguantando. ¿Qué dice, amados hermanos, Efesios capítulo 5? No lo busque, yo se lo voy a declarar, usted búsquelo en su casa. Efesios capítulo 5 trae toda una disertación acerca del amor. Se compara con el amor a Cristo, así como Cristo amó a la iglesia. Pero dice que todos debemos someternos los unos a los otros en amor. Eso quiere decir que debemos de soportar, como dice otro pasaje, las debilidades los unos de los otros. Porque tú también tienes tus tiempos. El changoleón también tiene sus tiempos, ¿eh? La leona de Tacubaya también tiene sus tiempos. Entonces soportémonos en amor, porque ese es el mandamiento de Dios, que nos amemos los unos a los otros. Ah, pero ¿cuál es la fácil? Yo ya no te aguanto y ya. No te entiendo. No estás para aguantarlo y no estás para entenderlo, estás para amarlo, diferente. Así que no busquemos pretextos para separarnos, porque la única causa que Dios avala para la separación de un matrimonio, la única, es que nosotros incurramos en un pecado de fornicación. Nada más. Fuera de eso, no hay razón. Ni su carácter, ni no sepa hacer tortillas, no sepa hacer frijoles, no es motivo para separarse. Es que me trata mal, es que le huelen los pies, no es motivo para separarse. Todo eso tiene solución. Se llama baño. Y secarse los pies en medio de los dedos cuando nos acabamos de bañar. Ahí no nacen los hongos. Pero pues sales con el agua y te dejas todo el agua. Aquí te metes los calcetines.
hongos. Y entonces vas a estar con todas esas cuestiones que nos afectan como seres humanos. Entonces, no es, amados hermanos, como nosotros pensamos. Dios nos ha traído luz para que nosotros sigamos sus ordenanzas, sus mandamientos. Entonces Dios tiene siempre consideración de todos los hombres cuando tienen una necesidad de alimento o de salud. ¿O no es algo lógico? Un hermano de nosotros que cae en una enfermedad, está en el hospital, ¿estará transgrediendo el sábado? O sea, no, porque tiene una necesidad. ¿Cuál es su necesidad? Su salud. Por eso Cristo sanó en sábado. Si por necesidad de alimento un hermano no puede venir, ¿estará transgrediendo el sábado? No. ¿Por qué? Porque tiene una necesidad. Y Dios es condolente con los que tienen necesidades. ¿Cuál fue la necesidad de David? Comer. ¿Y qué hizo? Fue y comió, porque está permitido. ¿Cuál es el segundo? Dice el versículo 5, el segundo ejemplo. El versículo 5 del capítulo 12 dice: ¿o no habéis leído en la ley cómo el sábado los sacerdotes en el templo profanan el sábado y son sin culpa? ¿Por qué profanan el sábado? Porque están haciendo actividades de culto en el templo. Y no pueden hacer nada. ¿No estaban diciendo que no se puede hacer nada? O sea, ¿ven la incongruencia? No, hermanos, porque ¿cuál era la actividad de los sacerdotes? Acabamos de decir que el propósito del sábado era fomentar la adoración a Dios. Y ellos, el servicio que hacían era para fomentar en el pueblo la adoración a Dios. Por eso Jesús quitó esas cosas de la mente y del corazón de sus discípulos. Porque Él estaba quitando el religiosismo, el legalismo, el tradicionalismo, el sectarismo, los mandamientos de los hombres que habían establecidos por no conocer el sentido verdadero del mandamiento, que es la misericordia, la piedad, el amor y la gracia. Y mucha gente hoy en este tiempo, hermano, así está, porque no entiende que Dios siempre tiene consideración por la necesidad. Si ellos hacían actividades en sábado, los sacerdotes, ¿no eran entonces profanadores? ¿Y por qué Jesús dijo, ellos son sin culpa? Entonces, vean, hermanos, cómo los religiosos están cegados, no ven los propósitos verdaderos. Entonces no es así, porque esa actividad, como acabamos de decir, es un acto de adoración a Dios. El servicio a Dios es un acto de adoración. Cuando tú vienes, ponen las sillas, los hermanos que ponen la lona, lo que se la llevan, lo que cargan, los que allá descargan, lo que ponen el baño, lo que lo quitan, todos estamos haciendo un acto de adoración a Dios. Somos sin culpa. Pero la gente religiosa siempre está buscando manzanas donde hay peras. La necesidad del hombre es adorar a Dios. ¿Sabía usted que los verdaderos cristianos tenemos una gran necesidad? Y es de adorar a Dios. Es una necesidad para nosotros, adorar a nuestro Señor. ¿Por qué? Porque es necesario que nuestro Dios sea adorado. Pero si el día de adoración no podemos hacer nada, y estamos enfermos y no podemos hacer nada, y si no podemos comer el día sábado porque tenemos una necesidad,
Entonces, ¿cómo va a haber adoradores si los adoradores por no comer se van a morir? Y por seguir enfermos se van a morir. No va a haber adoradores. O sea, es hasta ilógica esa cuestión, esa interpretación. Porque a veces la gente no busca el equilibrio en las palabras de Dios. Por un lado dice que no debes de tomar las cargas de tu prójimo, y por otro dice que debes de soportarlas. ¿Se estará contradiciendo Dios? No, hay que entender el sentido del por qué se dijo lo que se dijo. Y cada lado es especial y diferente. Pero mucha gente con esas cosas empieza a decir que la Biblia se contradice. La palabra de Dios no se contradice. Lo único que pasa es que la gente no tiene conocimiento. Ese es el único problema. Por eso Jesús, hermanos, proveyó sanidad y proveyó alimento, como lo leímos en Mateo 12 del 1 al 8 y Mateo 12 del 9 al 13. Dios a través de Cristo proveyó alimento y proveyó sanidad. Jesús no solo es el Señor del sábado, hermanos. También era mayor que los sacerdotes del templo y aún del templo mismo. ¿Qué dice el versículo 6? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Uno mayor que el templo está aquí. Esta frase en el griego es un adjetivo. Esto quiere decir que Jesús hablaba de sí mismo. Jesús entonces se estaba declarando como Dios, porque si Él era mayor que los sacerdotes y mayor que los del templo, no hay nadie mayor en el lugar de adoración que los sacerdotes y el templo de adoración. Solamente la presencia de Dios. Amados hermanos, ¿qué sería esta iglesia sin la presencia de Dios? Nada. ¿De qué sirve una iglesia construida de 10 pisos, con asientos reclinables, con pantallas? Y no que esté mal, hermanos, sino me refiero a que solo tengan énfasis en las cosas materiales y no pongan énfasis en su vida espiritual de estar santos para venir a adorar correctamente al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Porque hay gente que busca la comodidad. Ay, no se vaya a despeinar. Estése una temporada en esta iglesia, va a ver que hay tiempos que viene el aire con tierra y nos da una polvoreada de aquellas. ¿Pero eso va a detener nuestra adoración al Señor? No. Porque el polvo, la mancha del polvo se quita con un baño, pero la mancha del pecado no se quita si tú no adoras al Señor de los señores. Entonces mucha gente está muy limpiecita en los templos, pero está mugrosa por dentro. ¿Y qué es lo más importante para Dios? ¿Lo externo o lo interno? Aleluya, gracias, lo revelaste. Déjenles digo como a Pedro, eso no se le reveló el hombre, sino el Padre que está en los cielos. Entonces Jesús, hermanos, hace énfasis en que hay una cosa mejor que los sacrificios que se ordenaban en el día de reposo, y a esto se le llama misericordia. ¿Cómo entendemos la misericordia? Solamente hay una forma de entenderla: entender que nos fue otorgada por Dios y ahora a nosotros nos toca otorgarla a nuestro prójimo. Hay días, hermanos, en tu vida y en mi vida que quisiéramos aplicar la ley de Dios en la vida de las personas. Como dice Pablo, entregarlos a Satanás. Pero la misericordia de Dios, porque en los momentos que estamos enojados, porque
Frustra, hermanos, de verdad no hay nada más frustrante para un predicador que dé un mensaje y la gente no responda. No hay más frustrante a un líder que el líder esté enseñando y que la gente no entienda. No hay nada más frustrante para un siervo de Dios que esté ministrando la palabra, esté enseñando, esté ministrando y la gente se vaya. Y quisiéramos decir, ahí te los encargo, chamuco. Pero sabemos que estamos enojados, sabemos que estamos molestos. Pero la Biblia tiene un principio en el carácter de nosotros como líderes. Y este principio dice que la ira del hombre no manifiesta la justicia de Dios. Eso quiere decir que nosotros no debemos de actuar cuando estamos enojados. Tenemos que calmar nuestros ímpetus. Tenemos que ir a la presencia de Dios, a tener paz, a tener claridad en nuestra mente, en nuestro corazón, a pedirle dirección, sabiduría, y regresamos con la voluntad de Dios. Pero cuando nosotros estamos atacando en el enojo, en la ira, en la contienda, nunca vamos a hacer lo correcto ni la voluntad de Dios. Por eso muchos matrimonios se han divorciado, porque no actúan en esta justicia. Porque se enojan y cada quien se monta en su macho y dicen, pues agarra tus trapos, pues tú los tuyos, y regrésame mi perfume, y regrésame las cartas que te escribí, el osito de peluche, y empiezan. Y se van, cada uno agarra sus mecates. Mándame mis cosas, ven tú por ellas, yo no soy tu criada. Lo más que puedes echarte esas a la calle, y palas, ¡pen! Todos los vecinos, ¿qué hubo? ¿Qué está pasando con los cristianos de esa casa? ¡Ay! Dile al que está a tu lado, ahí te hablan. Dile, ¿te conoce el pastor? Eso me lo reveló Dios, hermano. ¿Ya ven? Hermanos, Satanás sabe que si tumba nuestro testimonio, ¿con qué cara? Dígame usted, ¿con qué cara le comparte a los de allá afuera? Si la gente de afuera no es mensa, hermano. Lo soporta, que es otra cosa. Porque usted habla muy bonito, pero no hace lo correcto. Y la gente no es tonta. La gente se convierte por nuestro testimonio. Nunca debemos de tomar decisiones como parejas cuando estamos enojados. Cada uno retírese con su Señor, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, les dará la correcta respuesta a las cosas. Ya me enojé, yo también. Bueno, jálense cada quien. Dile al Señor tu pesar. Es que el hombre que me diste, y el otro la mujer que me diste, y así. El diablo siempre sale cuatrapeado, porque siempre le echan la culpa al diablo. Nadie agarra su responsabilidad. Nadie dice, sí, la verdad es que ya dándome cuenta, creo que juzgué mal a mi esposa. ¿Por qué? Pues porque no tengo fundamentos para decir lo que le dije. Ah, pero como los celotes están de a peso. Y nos molestamos. ¿Y a quién estás viendo? ¿Qué? Lupe, donde yo sepa. Una pregunta, varón. ¿Sacaste a tu esposa del tugurio de allá enfrente? ¿Para que pienses así de ella? ¿Se vendía por dinero, por tener relaciones? ¿De ahí la sacaste? No, lo que nosotros no nos damos cuenta es que estamos denigrando a nuestra pareja, que la estamos pisoteando, que la estamos humillando, que estamos sobajando su integridad. ¿Y sabe por qué yo lo aprendí? Porque yo era un hombre muy celoso y luché contra el espíritu de celos y lo vencí con la sangre de Jesucristo. Porque la sangre de Cristo tiene poder para limpiarnos de todo pecado, de toda maldad, iniquidad, rebeldía, injusticia, mal pensamiento y mala acción. Así que la próxima vez que se enoje con su pareja, retírese a orar. Expóngale al Señor la situación.
Deje el resultado en las manos de Dios. Luche por su matrimonio, luche por su esposa y sus hijos, porque Satanás vino a robar, a matar y a destruir. Pero Cristo ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Así, amados hermanos, nosotros entendemos principios básicos de la vida para vencer toda acechanza del maligno. Por lo que acabamos de ver, hermanos, Dios nunca va a condenar a alguien que por causa de la necesidad no cumpla con el supuesto día de reposo. Termina Jesús diciendo esta frase: porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. La frase el Hijo del Hombre es un mote del Mesías. Jesucristo mismo se nombró como el Mesías. En el capítulo 16 de Mateo, que es un tema que vamos a ver en otro énfasis más adelante, en el capítulo 16, en el versículo 13 al 17, dice la Escritura: al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, él estaba hablando de sí mismo. ¿Quién dice la gente que soy yo? Él era el Hijo del Hombre. Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, otros alguno de los profetas. Y él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo. La palabra Cristo es la palabra griega para Mesías. Apréndase eso. Cuando usted lee en la Biblia Cristo, es la palabra griega traducida Mesías. Recuerde que la Biblia fue escrita en griego, el Nuevo Testamento. Entonces la palabra griega que es Christos es Mesías. La palabra hebrea para Mesías es Masiaj o Mesías. Cuando leemos los escritos acerca del Mesías en hebreo, dice Masiaj. Cuando leemos en griego la palabra Mesías, dice Christos. Tú eres el Christos, o sea, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Ahora acompáñenme, hermanos, a Mateo capítulo 25, versículo 31. Mateo 25, 31. Escuchen lo que dice la Escritura. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Entonces apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas de su lado derecho y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha. ¿Qué está diciendo Jesús? Que Él es el Hijo del Hombre, que Él es el Mesías, que Él es Dios y que además Él es el Rey. ¿Ya vio? Qué hermoso, hermano, cuando nosotros vemos todo esto. Así es que Jesús se adjudicó ese mote. Él se declaró que Él era el Mesías y Él declaró además después que Él era el Señor del sábado, el único que puede determinar qué se hace o qué no se hace. Así que no se debe de entender ninguna ley en forma tal que contradiga su propia finalidad. ¿Cuál es el fin del mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas.
¿Cuál es la finalidad de decir no robarás, no matarás, no perjurarás? Eso es lo que nosotros debemos de descubrir. Una vez que entendemos nosotros como personas que nosotros debemos de entender cuál es la finalidad del mandamiento, entonces sabremos qué es lo que Dios quiso realmente decir. Y no vamos a hacer interpretaciones privadas. Porque en su misericordia Dios otorgó y santificó el día sábado, el día de reposo. Entonces no hay mayor adoración que la misericordia, la comprensión, el amor y la piedad en el día de reposo. ¿Por qué nosotros nos reunimos el domingo? ¿Por qué no lo hacemos el sábado, como dicen los sabáticos, la luz del mundo? Los parientes de Elena de White. Hermanos, porque hay todo un trasfondo. No solamente en la palabra de Dios como evidencia interna, sino también externa en los principales escritos de los apóstoles. Hay un compendio en un pequeño libro que muestra qué era lo que se hacía en un día de reposo por los apóstoles de Jesucristo, que después pasó a los padres de la iglesia y ellos lo siguieron. Y no es como un acto de conspiración, como dice mucha gente. Hay evidencia interna de eso, de que se reunieron los discípulos. Después de que murió Cristo, no se reunieron el sábado, porque el sábado era un mandamiento de la ley de Dios dada ¿a quién? A los israelitas, a los judíos. Por eso, amados hermanos, un judío que se convierte a Cristo tiene que cumplir con las ordenanzas judías y además con lo que Cristo enseñó. Nosotros los gentiles solamente nos es dado obedecer lo que Cristo nos enseñó y nos dijo. Pero como mucha gente no sabe hacer esa separación de lo que significa antiguo pacto y nuevo pacto. Como no ha leído en el libro de los Hechos, en el capítulo 15, que hubo el concilio de Jerusalén, precisamente para que se determinara qué eran los que los gentiles iban a obedecer de la ley de Dios. Pero como mucha gente no estudia más los que su denominación y su secta les enseña, por eso no entienden eso. Así que quiero terminar con Hechos capítulo 15, para que tú seas testigo de lo que tú, como gentil venido a Cristo, estás obligado a hacer. Porque tú no eres judío, tú no vienes de la descendencia del pueblo de Israel. Sí venimos de la descendencia de Abraham, de la promesa, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero tu papá no fue Aarón ben David, ¿verdad? Porque ya hasta hay cristianitos que así se quieren llamar. Como tu papá se llama Aarón y tú te llamas David, y en el hebreo se tiene que decir tu nombre Aarón ben David, o sea, Aarón hijo de David hijo de Aarón. Entonces ya muchos ya se ponen así, ya se sienten judíos, ya caminan despacito, ya no comen carne. Escuche, hermano, escuche, esto está aquí en la Biblia. No le estoy sacando el Corán, no le estoy sacando el de los mormones. La Biblia lo dice.
Primera de Corintios 4 dice que no debes de pensar más allá de lo que está escrito. Entonces leamos lo que está escrito. Capítulo 15. En mi Biblia dice la asamblea de Jerusalén. Escuche. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban ¿a quién? A los hermanos. Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda, sí, hermanos, porque cuando se está diciendo una herejía, hay discusión y hay contienda, aunque no lo quieran, y le duela al que le duela, porque nosotros estamos puestos para defender la verdad. Y dice que no es una discusión y contienda pequeña, con ellos. Por eso se dispuso que Pablo, Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén, a los apóstoles. Dice Pablo, no le crees a Bernabé, no me crees a mí, no crees a lo que estamos presidiendo, vamos con los apóstoles. Y subieron con los apóstoles. Ahí estaba Juan, ahí estaba Pedro, ahí estaban los siervos de Jesucristo reunidos, los que lo habían visto resucitado. Ellos pues, así habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a los hermanos. Escuche esto: al llegar a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, por los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos, o sea, religiosos, que habían creído, se levantaron diciendo: es necesario circuncidaros y mandarles que guarden la ley de Moisés. Hermanos, dentro de la ley de Moisés estaba el Sabbat, era uno de los 10 mandamientos. Bueno, entonces se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Y después de mucha discusión, o sea, tampoco fue fácil, Pedro se levantó y les dijo: hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo Dios escogió que los gentiles oyeran por mi boca la palabra del evangelio y creyeran. Y Dios, que conoce los corazones, escuche esto, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Porque Dios no hace acepción de personas y Dios no da espíritu por medida. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo? ¿Un qué? ¿Qué óvole? Mandamientos de hombres. Un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Antes creemos, escuche, que por la gracia, por eso el evangelio de Cristo se llama el evangelio de la gracia. Por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos, por la fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces toda la multitud cayó. Cayó de callarse, no de que se cayeron al piso. Sí, porque aquí puede una persona, ya ves, se caían. ¿Ya ves cómo está justificado que se están cayendo al suelo? Se cayó, tiene acento, es decir, que dejaron de hablar. Y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaba cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: hermanos, oídme. Simón, es decir, Pedro, ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos
pueblo para su nombre. Es por eso que estamos aquí tú y yo, hermano. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo ¿de quién? De David, del rey, del sacerdote y del profeta. Escuche esto: que está caído, y repararé sus ruinas. ¿Con qué? Con reyes y sacerdotes y profetas de Dios. Y volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor. ¿Cuál es el propósito de nuestro servicio como gente que reina en este mundo? Como gente que ministra la palabra, que lleve el mensaje o la palabra profética segura. De que seamos sacerdotes, que nos presentemos confiadamente al trono de la gracia, que la gente conozca y busque al Señor. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Aquí hace alusión a Isaías capítulo 45, versículo 21, donde el profeta Isaías había profetizado este acontecimiento. Y dice después la escritura: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Uno, ¿tú eres judío o eres gentil? Bueno, esto es para ti. Sino que se les escriba: uno, que se aparten de las contaminaciones de los ídolos. Dos, de fornicación. Ahí entra adulterio, homosexualidad, lascivia, ahí entra todas esas perversiones sexuales, zoofilia, todo entra ahí. De ahogado, es decir, como en la antigüedad sacrificaban animales y los ahorcaban, y como la vida estaba en la sangre y ellos hacían pactos satánicos, estaba prohibido beber esa sangre bajo un pacto satánico. No porque te ibas a echar un taco de moronga. Es diferente. O tú cuando te comes un taco de moronga, ¿te lo comes por necesidad? ¿O porque estás haciendo un pacto con el diablo? Por necesidad. Oye, nada más tengo 20 pesos, la moronga está barata. Tráete 1 kilo, nos hacemos tacos y se acabó. Pero no estamos nosotros haciéndolo por un pacto. Entiendan, hermanos, por piedad. Y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada sábado. Moisés, o sea, el pueblo de Dios, el pueblo israelita, ellos predican el sábado, es lo que está diciendo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir a algunos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, a Silas, hombres principales de los hermanos, y a escribir por conducto de ellos los apóstoles, los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, Siria y Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidados y guardar la ley, o sea, el sábado también. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, les estamos enviando gente de testimonio. Así que enviamos a Judas y a Silas, a los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Pues ha parecido bien, ¿a quién? Al Espíritu Santo. Espérame, pues si estaban los apóstoles, pero ellos son hombres de Dios, hombres dirigidos por el Espíritu Santo. Así que cuando en esta iglesia nos reunimos los pastores
para decidir acerca de un asunto. Es el Espíritu Santo que está en medio de nosotros dirigiendo nuestras decisiones. Por eso dice, pues ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre de ahogado, de fornicación. Y si os guardáis de estas cosas, bien haréis, pasadlo bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta. Habiéndola leída, se regocijaron por la consolación. Judas y Silas, que también eran profetas, consolaron y animaron a los hermanos con abundancia de palabras. ¿Eran qué? Judas y Silas, profetas. ¿Por qué? Anteriormente lo leímos. Porque ellos llevaban el mensaje de los apóstoles, no porque ellos estuvieran adivinando. A alguien le duele la panza, a alguien le salió un piojo en la cabeza. No por eso eran profetas, porque se le llama profeta al emisario de Dios, pero no como una acción del cimiento que dice Efesios 2:20, que estamos cimentados bajo los profetas y los apóstoles de Cristo. No bajo ese ministerio, sino porque somos portadores del mensaje. Romanos capítulo 1 dice que nos fue dado un apostolado, y no por eso somos apóstoles. Es que somos llamados a una acción específica, que es predicar el evangelio, pero no por eso somos apóstoles. ¿Ya vio? Después de pasar algún tiempo de ahí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que os habían enviado. Sin embargo, a Silas le pareció bien quedarse ahí. Pablo y Bernabé continuaron a Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Ya veo, hermanos, cuando nosotros exponemos un tema hay que buscar todo, no nada más ciertos pasajes. Hay que comprender para poder enseñar correctamente a la iglesia. Así que hemos descubierto que el sentido correcto del sábado era que por la gracia, la misericordia, el amor y la consolación de Dios, nosotros hiciéramos lo correcto en el día correcto, porque para eso Dios lo dio al hombre, para que descansara, lo santificó, para que nosotros lo adoráramos. No son mandamientos de hombres, no es una consideración personal. Aquí lo dice claramente cuál era el problema, que los judíos querían imponer su judaísmo a los gentiles, y los apóstoles declararon que lo único que tenían que hacer eran estas 4 cosas, nada más. Fuera de eso, hermanos, tú y yo no estamos impuestos a hacer absolutamente nada. ¿Por qué cumplimos la ley? Porque Cristo la cumplió. Nosotros no estamos por nuestras obras o nuestros esfuerzos tratando de cumplir la ley, porque ya Cristo la cumplió. Nosotros, al tener fe en Él, cumplimos la ley. Somos declarados justos, y solamente alguien es declarado justo cuando cumple la ley. Por eso yo les exhorto que lean la carta a los Romanos, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 y capítulo 4, aunque deben de leer hasta el 8, donde está sistemáticamente todo el proceso de esta justicia de Dios en la vida de nosotros los creyentes. De tal manera que no estemos cargados, ni estemos, es que voy a violar un mandamiento. Cuando tú sigues a Dios, cuando tú sigues a Cristo, no puedes violar ningún mandamiento, porque estás siguiendo a aquel que lo cumplió. El que sigue a Cristo jamás se va a equivocar. El que hace lo que Cristo hizo jamás se va a equivocar. Pero el que no hace lo que Cristo hizo, seguramente un día se va a equivocar. Así que en esta mañana yo quiero hacer una invitación. Si tú vienes por primera vez y vienes cargado
porque te han impuesto legalismos, mandamientos de hombres en tu vida a través de la religión. Yo te vengo a decir, porque lo acabamos de ver en las Escrituras en el Evangelio de Mateo, que Dios es compasivo y Él quiere salvarte de todo ese yugo de esclavitud al que has estado atrabancado por la religión. Así que yo te invito, ven al frente. Si tú vienes por primera vez, ven. Recibe a Cristo como Señor y Salvador de tu vida. Rompe cadenas, ataduras de legalismos, de religiosismo, de tradicionalismo, de sectarismo, y ven a los pies de Cristo y recíbelo como Señor y Salvador de tu vida. Recíbelo. Dios le bendiga. Alguien más, venga, pasen, pasen, pasen. Hoy es día de libertad. Hoy se rompen las cadenas, las ataduras y las maldiciones.